En esta ocasión vamos a conocer un poco más sobre el papel de un personaje cuyo nombre y legado quedaría profundamente marcado en el curso de nuestra historia. Hablamos de Napoleón I o Napoleón Bonaparte, un hombre cuya vida, forma de pensar y toma de decisiones es realmente compleja de analizar, mucho más de entender, y que condicionaría además el destino de Europa y el mundo incluso hasta nuestros días, desde la puesta en práctica del derecho moderno, un código civil estructurado o impulsar las bases de la enseñanza laica, así como un constitucionalismo y una influencia e impacto clave en las independencias americanas. Si tuviéramos que definirlo en pocas palabras, determinación, ambición e inteligencia son algunos de los rasgos más característicos, además de una increíble capacidad para hacer y dirigir la guerra, cualidades que aplica y perfecciona desde muy temprana edad. Y es que apenas a sus 10 años sale de su natal isla de Córcega para entrar en la escuela militar en Francia. Aquí estudiaría como artillero y a pesar de la dificultad tanto con el idioma como la cultura francesa, ya que sus inicios fueron bastante italianos, logra a sus 17 años nombrarse subteniente y posteriormente oficial. Se podría decir que su primera experiencia real en batalla la tendría en la misma Córcega y su primer derrota. Tras esto, se traslada definitivamente a vivir en París con toda su familia, en un momento inigualable, y es que está por estallar la Revolución Francesa, que viene a cambiar profundamente el orden que Napoleón sale a defender en el puerto de Tolón, en contra de la coalición internacional que pretendía restaurar la monarquía. Con una superioridad numérica y una estrategia oportuna, consigue una gran victoria, así como el rango de general. Su nombre ya se hace escuchar con relación a las facciones jacobinas, por lo que posteriormente será enjuiciado y encarcelado. Sin mucho, logra salir impune. Así no, los más extremistas, que fueron en cientos ejecutados públicamente, víctimas de lo que ellos mismos llamaron el terror. Ahora Napoleón se ve obligado a iniciar por sus propios medios, haciendo valer su título de general en el Departamento de Operaciones, que le permite rápidamente involucrarse con las altas autoridades y los movimientos militares y políticos que se desarrollaban a lo interno, y se dan a la vez una serie de revueltas que servirían para demostrar su determinación, llevando a cabo una masacre por las calles de todo París, ganándose la confianza de los altos mandos. Se enamora y se casa con Josefina, que también era influyente. Ya con su vida y el orden de Francia mucho más estable, se le encomienda la protección de la revolución ante las más potencias europeas, iniciando por el frente más descuidado, el italiano, con una fuerte presión austriaca. Aunque el ejército en inicio está en malas condiciones, rápidamente se abre paso por la ribera italiana, viendo una tras otra victorias sobre el norte y territorios y recursos vitales para continuar la campaña, llegando a sublevar el reino de Nápoles y los estados pontificios. El avance es tan rápido y tan violento que el mismo Papa acepta el armisticio, consiguiendo casi la totalidad del dominio sobre la península, manipulando pequeñas repúblicas dependientes de Francia, dejando tras de sí fundas reformas que rompe el orden feudal y eclesiástico. La atención se vuelve ahora a centrar en el joven general, que difunde miedo entre enemigos y confianza entre aliados. Comienza a significar un peligro para el directorio, aceptando sin mucho el plan que llevaría a los límites casi inexplorados para los europeos y mucho menos para uno de sus ejércitos, y es que el destino sería Egipto como puente para llegar a la India y a su vez atacar directamente al corazón del poderío inglés. En el año 1798 desembarca en las costas de Alejandría para preparar el ataque contra los turcos otomanos, sus ejércitos muy inferiores y tecnológicamente comparados al despliegue francés. Icónica es la batalla de las pirámides, donde estos guerreros árabes son derrotados, quedando como libertador y modernizador de aquellas tierras, o al menos eso creía, ya que el pueblo, profundamente arraigado a sus tradiciones y cultura islámica, no pueden ajustarse a ese orden. Por otro lado, los ingleses toman acciones persiguiendo y destruyendo la flota, dejando aislado el ejército. Un descontento dentro de los mismos soldados, que además sufren una epidemia sin suministros, se da un abandono total de la iniciativa, dejando tras de sí una desastrosa campaña que Napoleón se empeñaría en defender de provechosa por sus aportes a la cultura y la civilización.
Regresando a Francia, ahora hay un héroe indiscutible, posicionándose como el hombre fuerte, capaz de ostentar el poder que el directorio estaba perdiendo, junto con otros importantes influyentes que planean en esencia lo que sería un golpe de estado. Disuelve por la fuerza el directorio, de forma a que los ojos de la política fuesen ascenso legítimo y legal, nombrándose como primer cónsul. Con su propia constitución, con el tiempo instalaría una red de espionaje y persecución tan efectivo que apenas 3 años después, tanto por su ambición como una aprobación del pueblo, se corona emperador del primer imperio francés, máximo cargo alcanzable por un hombre. Esto le da las condiciones para organizar a toda Francia bajo un discurso nacionalista a la guerra directa contra Europa, principalmente contra el más grande enemigo, Inglaterra. Consciente de la superioridad de la flota inglesa, deciden sitiar y bloquear comercialmente la isla. Su siguiente objetivo sería el este, la batalla de Austerlitz. Como si un juego de estrategia fuera, los ejércitos combinados de Austria y Rusia se enfrentan al francés, siendo una verdadera masacre y una devastadora nueva forma de hacer la guerra. La escala de sus consecuencias y la victoria francesa daría paso a casi una década de hegemonía en el continente. Rusia firma la paz, mientras al otro lado Portugal está haciendo de base inglesa, ayudando a la isla, por lo que la fuerza se vira en esa dirección. Antes deben atravesar España, llegando a un acuerdo con los reyes que permitiría el paso de sus ejércitos, pero viendo la mala administración que tenían los reyes sobre el imperio español, decide secuestrarlos y reemplazarlos por su hermano José Bonaparte, pasando a ser España parte del imperio francés. Esta victoria no se concretaría, significando un estancamiento y disminución acelerada de las tropas, dando a su vez espacio suficiente para que Rusia se vuelva a aliar con Austria y con Prusia, complicando aún más la delicada situación del ejército que termina dividiéndose en dos. Necesitan estrategia para ganar tiempo. Lo consiguen casándose con la princesa austriaca para centrar las fuerzas en Rusia, que pensaba invadir para acabar completamente con el problema. La campaña resulta ser otro desastre. La enorme distancia en marcha hacia Moscú hacía imposible una línea de suministros y un invierno que condenaría y diezmaría por completo la que antes fue la fuerza más poderosa de Europa. La guerra en general se hace insostenible, provocando una retirada general para defender lo que fueron antes las viejas fronteras. Este esfuerzo no detendría a la coalición internacional que tenía como objetivo París. Sería el principio del fin. Completamente derrotado, es arrestado y enviado a una pequeña isla como condena por sus intenciones y el caos. Mas no acepta su derrota y aprovecha el resentimiento del pueblo francés. Sin disparar una sola bala, vuelve a organizar a toda la nación para su venganza, formulando un último gran plan, que significaría su victoria o la destrucción de Francia. Todos eran conscientes de que iban a jugar con el destino del mundo. La respuesta sería una coalición de más de 700,000 soldados contra unos 300,000 de Napoleón. 18 de abril de 1815. Una mañana lluviosa y fría, y miles de hombres frente a frente, alineándose, formándose y moviéndose a voluntad de sus generales y de Napoleón, que ve cómo cada estrategia se gira en su contra y no puede hacer nada contra los ingleses enfrente y los prusianos a la derecha, que durante horas, hombre a hombre, destruirían las líneas, no dejando más opción que la retirada y la última mirada de su vida a un campo de batalla, al final de su imperio y de Europa. Su castigo se repite, pero esta vez a una isla en la mitad del océano Atlántico. La isla de Santa Elena sería su prisión y no volvería a ver otra cosa durante 6 años hasta su muerte en 1821. Para ese momento, la mayoría de colonias americanas serían independientes. El mundo entero ahora hablaba de constitucionalismo, de derechos del hombre, de república. El legado lo podemos ver en los cambios que generan las luchas sociales, así como en las figuras oportunistas y las formas autoritarias a las que un gobierno puede llegar.